¿2 horas de datos asombrosos? Si te gusta aprender cosas raras que después podés contar en cualquier reunión, dale like, suscríbete y activa la campanita. ¡Arrancamos! Aquí viene algo fuerte. En Kentucky existe una réplica del Arca de Noé a tamaño real, hecha con más de 3 millones de pies tabla de madera. Equivale a una cancha y media de fútbol americano. Es la estructura de entramado de madera más grande jamás construida en la historia. Pararte frente a esa mole de madera provoca asombro puro y te hace reflexionar sobre los límites humanos. Las gallinas Sebright son una raza británica del siglo XIX con plumaje dorado y bordes negros perfectos. No se crían por huevos ni carne, sino exclusivamente por su belleza ornamental. Son tan elegantes que parecen joyas con plumas desfilando por una pasarela de alta costura avícola. Presta atención, algunas aspiradoras robot espían tu casa mientras limpian. Mapean cada rincón recogiendo datos sobre muebles y tamaño del hogar. Compañías pueden deducir tu nivel de ingresos y hábitos. Lo que parece un electrodoméstico inofensivo, podría estar costándote tu privacidad sin que lo sepas. El HoloLens 2 es un casco de realidad aumentada que sigue tus ojos y tus manos con precisión quirúrgica. Solo miras un objeto y lo seleccionas como si tu mirada tuviera poderes. Se usa desde cirugías hasta diseño industrial. Tus ojos mandan, tus manos crean y tu entorno digital obedece. Los monos Vervet de África tienen el escroto de un azul eléctrico fluorescente que indica su estatus social. Cuanto más vibrante el azul, mayor su rango. Si pierden liderazgo, el color se apaga. No es pigmento, sino coloración estructural, el mismo efecto que hace el cielo azul. En estos primates, el poder no necesita palabras ni peleas para hacerse notar ante todos. El bobo de patas azules camina torpemente en tierra, pero en el aire, se lanza en picada a 100 km por hora para cazar peces. El azul de sus patas viene de los carotenoides de su dieta, y cuanto más azules son, más atractivo resulta para reproducirse. La prueba perfecta de que las apariencias engañan y la torpeza no define la verdadera capacidad real. Dato impactante. El pirarucú del Amazonas mide hasta 3 metros, pesa 200 kilogramos y tiene escamas que resisten mordidas de pirañas. Posee una lengua ósea y dentada y necesita respirar aire subiendo a la superficie. Es considerado un fósil viviente de millones de años. Una reliquia acuática del Amazonas que lleva millones de años dominando las aguas dulces del continente. En Chernóbil, fueron avistados perros con pelaje de tono azulado, nunca antes documentado en la zona del desastre nuclear. Los investigadores creen que el color se debe a contaminación química industrial y no a mutaciones por radiación. Llevan generaciones viviendo en ese ambiente hostil y la ciencia aún no tiene respuesta. Un misterio sin resolver. Manute Bol fue el jugador más alto de la NBA, con 2 metros con 31 centímetros. Empataba en altura con George Muresan. Es el único en la historia con más tapones que puntos anotados. Pero lo más sorprendente era que regresaba a Sudán con todo su sueldo y lo repartía entre vecinos, amigos y familia. El jugador más generoso que el deporte profesional haya conocido. El sonido del aura del Super Saiyan fue construido a partir de los latidos de un bebé captados por ultrasonido. El diseñador de sonido los procesó con efectos para transmitir fuerza y vida al mismo tiempo. Una genialidad que fusiona la energía bruta con el sonido más íntimo de la existencia. En Masai Mara, Kenia, fue descubierta Tira, una cebra con pelaje marrón oscuro y lunares blancos en lugar de rayas. Padece pseudomelanismo, una mutación genética rarísima que invierte el patrón de color de su especie. Esta coloración reduce su camuflaje y la hace más vulnerable a los depredadores. La naturaleza demostrando que sus errores de impresión pueden ser obras de arte. En el año 2013, Chris Hadfield grabó el primer videoclip musical desde el espacio, interpretando una versión de Space Oddity de David Bowie. Su guitarra flotaba libremente en gravedad cero y el video acumuló más de 50 millones de reproducciones.
El propio Bowie lo calificó como la versión más conmovedora jamás creada de su canción. A 40 años luz de la Tierra existe el 55 Cancrie, conocido como el planeta diamante. Gran parte de su masa está compuesta por carbono cristalizado, formando capas gigantes de diamante puro. Las temperaturas alcanzan los 2400 grados Celsius y un año allí dura solo 18 horas terrestres. En Tailandia, patrulla las calles el AI Police Cyborg 1.0, un robot humanoide con cámaras de 360 grados y reconocimiento facial en tiempo real. Escanea multitudes y envía alertas inmediatas a la central de comando, detectando armas y personas en listas negras. Su nombre oficial dentro de la fuerza policial es el coronel Nakompatom Plot Phai. El Ojo del Sahara es una formación circular de casi 50 kilómetros de diámetro en Mauritania que solo se aprecia desde el espacio. Fue avistada en 1965 por los astronautas de la misión Gemini 4. No es un cráter de meteorito sino un domo anticlinal de 100 millones de años formado por actividad magmática. En el año 2019 fue confirmado el tiburón de bolsillo del Mississippi en el Golfo de México. Mide apenas 14 centímetros, pero brilla en la oscuridad con glándulas bioluminiscentes para atraer a sus presas. Es uno de los 9 tiburones bioluminiscentes confirmados por la ciencia. Pequeño, brillante y letal. En Italia se practica la trashumancia desde hace más de 1000 años, donde burros transportan corderos recién nacidos por las laderas de los Alpes. Con espacio para hasta 8 crías a la vez, los cuidan con delicadeza para proteger sus patas frágiles. La UNESCO la reconoció en el año 2019 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En Noruega existe un festival donde todos los instrumentos están construidos enteramente de hielo natural extraído de lagos congelados. El Ice Music Festival fue fundado en el año 2006 por el percusionista Terje Sumset. Los instrumentos se derriten con el calor ambiental, por lo que cada concierto dura solo unas pocas horas. Cada actuación es, literalmente, única e irrepetible. En el año 2019, Microsoft Japón le dio 5 viernes libres consecutivos a sus empleados sin reducirles el salario. La productividad aumentó un 40% y los empleados faltaron un 25% menos. El experimento empujó a muchas empresas del mundo a replantear sus jornadas laborales. Trabajar menos resultó en trabajar mejor. En el año 2006, un australiano intentó vender Nueva Zelanda en eBay con una publicación humorística. La oferta escaló hasta casi los $3,000 antes de que eBay cancelara la subasta. El motivo fue que está prohibido vender países en la plataforma. Nueva Zelanda sigue siendo un país independiente. La higambana, conocida en Japón como la flor del infierno, tiene pétalos rojos intensos y está asociada con la muerte y la despedida. En la antigüedad se plantaba en cementerios porque sus bulbos venenosos alejaban a los animales que podían desenterrar cuerpos. Aparece en animes como Tokyo Ghoul, para anunciar la muerte inminente de un personaje. La doctora chilena Apolinaria García desarrolló el primer probiótico capaz de eliminar la bacteria Helicobacter pylori tras 17 años de investigación. A diferencia de los antibióticos, usa bacterias buenas para crear una barrera protectora en la mucosa gástrica. Sin efectos secundarios y con resultados clínicos probados, podría salvar millones de vidas al año. Chile en la vanguardia de la biotecnología mundial. Un estudio de la Universidad de Massachusetts reveló que las personas dicen en promedio 3 mentiras en cada conversación de 10 minutos, no siempre con mala intención. Se miente para exagerar, omitir información o hacer la conversación más fluida. Es una conducta tan arraigada que resulta prácticamente imposible evitarla por completo. Todos mentimos, todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. En los ríos de Hawái vive el Sikiopterus, un diminuto pez que trepa cascadas verticales de hasta 100 metros usando su boca y aletas como ventosas. Esta habilidad evolucionó porque los ríos hawaianos pueden quedar aislados por catástrofes, forzando a los peces a buscar nuevos territorios.
Lo hace alternando la succión como si fuera una oruga. En Corea del Sur existe un papel biodegradable que podés plantar directamente en la tierra cuando terminás de usarlo. La iniciativa Papel Semilla incorpora semillas naturales en la pasta del papel durante su fabricación. Una vez enterradas las hojas, germinan y crecen flores silvestres. Nunca terminar un libro tuvo consecuencias tan positivas para un jardín. Durante el rodaje de Náufrago, Tom Hanks se sumergió tanto en el personaje que llegó a olvidar cuándo las cámaras grababan. Perdió 22 kilogramos y dejó de cortarse el pelo durante un año. Una herida en la pierna le provocó una infección que casi le causa una sepsis mortal y tuvo que ser hospitalizado de urgencias. El CLR-CFF es el primer café del mundo que parece agua embotellada, pero mantiene intactos el aroma, el sabor y la cafeína. Fue creado mediante un filtrado de alta precisión que elimina los pigmentos oscuros sin químicos ni conservantes, prácticamente sin calorías, y hecho con extracto puro arábico. Jamás manchará tus dientes ni tu ropa. Cuando un iceberg se da vuelta, la parte sumergida durante siglos emerge con colores impresionantes: verde esmeralda, turquesa neón o vetas negras tipo mármol. Ocurre porque el hielo de la base fue comprimido miles de años por glaciares enteros, expulsando todas las burbujas de aire. Ese hielo tan denso absorbe y refleja la luz de manera completamente distinta al hielo normal. Un estudio en Social Indicators Research determinó que tener un perro o un gato aporta tanta satisfacción como casarse, equivalente a un aumento de 3 a 4 puntos de felicidad en una escala de 7. Los investigadores cuantificaron ese valor emocional en aproximadamente $90,000 en términos de bienestar. Además, reducen el estrés, la soledad y las visitas al médico. En el desierto de Nevada existe el Fly Geyser, una maravilla que nació de un error humano en los años 60 cuando una empresa perforó el suelo buscando agua caliente. Los conos de travertino de más de 3 metros están cubiertos de algas termófilas que les dan colores del naranja al verde intenso. No ha parado de crecer desde ese accidente. Blue Origin completó en el año 2025 la misión NS-30-1, el primer vuelo tripulado exclusivamente por mujeres desde 1963. Katy Perry, Lauren Sánchez y otras 4 mujeres alcanzaron 107 kilómetros de altitud y experimentaron la ingravidez. Perry cantó durante el vuelo y llevó una margarita en honor a su hija Daisy. Jonathan Vero recorrió 272 metros con 25 centímetros, envuelto en llamas, el 10 de septiembre del año 2022, batiendo el récord anterior. También superó el récord de los 100 metros en esas condiciones, completándolos en 17 segundos. Llevaba un traje de bombero completo y al terminar un equipo lo apagó con extintores. Aurora Sky Kastner nació en la prisión del condado de Galveston mientras su madre cumplía condena, y creció soportando el estigma de ese origen. Se graduó como la tercera de su clase en la secundaria y logró ingresar a la Facultad de Derecho de Harvard. El apoyo de su padre y una mentora del programa Project Mentor fueron clave en su historia. El murciélago blanco hondureño tiene el pelaje completamente blanco, orejas amarillas y una nariz brillante que lo hace parecer un peluche viviente. En lugar de habitar cuevas, muerde las venas de hojas hasta que se doblan, creando una tienda de campaña perfecta que lo camufla de los depredadores. En Arabia Saudita, difundir chismes en redes sociales puede costar hasta 5 años de prisión y multas millonarias. La ley penaliza comentarios, publicaciones e incluso mensajes privados que afecten la reputación de personas o instituciones. El objetivo oficial es combatir la desinformación, aunque muchos lo ven como censura. Si visitas ese país, pensá 2 veces antes de reenviar un rumor. El Balance Rock, en el Parque Nacional de Arches, Utah, es una roca que parece desafiar la lógica con sus 39 metros de altura. Se mantiene en pie porque su centro de masa está perfectamente alineado sobre el pedestal de arenisca. La erosión del viento la fue esculpiendo durante millones de años hasta dejarla en esa posición imposible.
En el siglo XX surgió en Pekín la creencia de que las fotografías contenían la esencia espiritual del fotografiado. Incluso retratar al emperador se consideraba ofensivo porque podía debilitar su fuerza vital. Esta creencia explica por qué las primeras cámaras generaron miedo en varias culturas asiáticas. El miedo a lo desconocido, siempre encontrando metáforas en la tecnología. Suecia está construyendo la primera autopista eléctrica permanente del mundo, donde los vehículos se recargan mientras circulan sin detenerse. La tecnología usa raíles conductores integrados en la calzada que transfieren energía directamente a la batería del vehículo en movimiento. Estará operativa para el año 2026, con planes de expansión hasta el 2045. La planta Oxalis acumula tensión en sus cápsulas de semillas hasta que cualquier mínimo contacto las hace explotar, lanzando las semillas a gran distancia. Si varias cápsulas cercanas se activan, crean una reacción en cadena difícil de detener. No es un mecanismo de defensa, sino de reproducción. La planta se dispara a sí misma para colonizar nuevos territorios. La orina de gato brilla bajo la luz ultravioleta en un tono verde amarillento gracias a un compuesto llamado porfirina que los gatos excretan. Esta propiedad es útil para detectar manchas invisibles a simple vista en alfombras y muebles. También ayuda a los veterinarios a identificar posibles problemas de salud en los felinos. Joseph Menchik vivía en un castillo medieval sin electricidad ni autos, transmitiendo a los jóvenes los valores de la caballería. Cuando en 1938 los tanques alemanes invadieron su país, salió a caballo con armadura completa a enfrentarse solo a la invasión. Los soldados lo mandaron de vuelta a su casa sin saber qué hacer con él. El actor que da voz a Winnie the Pooh, en español, llama por teléfono a niños internados en hospitales y les habla con la voz del famoso osito. Les regala momentos de alegría en medio de sus tratamientos, haciéndoles olvidar por un instante las dificultades que atraviesan. Colabora con 2 organizaciones sin fines de lucro para llevar esta iniciativa a más hospitales. En Bolivia, existe el único hotel del mundo construido casi enteramente con bloques de sal extraídos del salar de Uyuni. Desde las paredes hasta los muebles, el Palacio de Sal está hecho del mismo material que lo rodea. Está diseñado para evitar la humedad que podría disolver las estructuras. Los cobayas producen un excremento blando llamado secotrofo que ingieren directamente en un proceso de doble digestión esencial. Esto les permite absorber vitaminas B y K, proteínas y bacterias beneficiosas que no absorben en la primera pasada. Si un cobaya deja secotrofos sin comer, puede ser señal de obesidad o artritis. La inteligencia biológica de estos animales en su máxima expresión. Entre las ruinas de Cesarea Marítima, Israel, hay una piedra que menciona a Poncio Pilatos, el prefecto romano que ordenó la crucifixión de Jesús. La ciudad fue construida por Herodes el Grande hace más de 2000 años y fue capital de la provincia de Judea. Sus ruinas incluyen el palacio donde estuvo preso el apóstol Pablo. El palacio de Topkapi en Estambul fue la residencia de los sultanes otomanos durante casi 400 años y el centro de uno de los imperios más poderosos de la historia. Desde sus terrazas se ven simultáneamente el Cuerno de Oro, el Bósforo y el Mar de Mármara. Hoy es sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los investigadores confirmaron microplásticos en fluidos reproductivos humanos. El 69% de las muestras de fluido folicular femenino y el 55% del líquido seminal masculino los contenían. Los estudios en animales muestran que pueden provocar inflamación y daño en el ADN. La comunidad científica aún no ha determinado el impacto completo a largo plazo. Hurrem Sultán fue capturada de joven y vendida como esclava al harén del sultán Solimán el Magnífico. Con inteligencia y voluntad, logró que Solimán la liberara y se casara con ella. Algo sin precedentes en el Imperio Otomano. Desde esa posición construyó hospitales, escuelas e influyó en decisiones militares. De esclava a arquitecta del poder, todo en una sola vida. Charlotte Lee de Estados Unidos tiene la colección de patitos de goma más grande del mundo.
con más de 9.000 figuras que empezó a reunir en 1996. Incluye patos de Star Wars, piratas, deportistas y piezas raras de la década de 1930, todos en vitrinas de cristal. El récord está certificado por el libro Guinness. Una gata callejera fue filmada arrastrando una cámara de seguridad robada de una tienda de mascotas hasta donde estaban sus crías. Un transeúnte la vio, la adoptó junto a toda su camada y le brindó alimentación, cuidado y atención veterinaria. Un acto de instinto maternal que se volvió viral en todo el mundo. El amor de madre no entiende de especies. Según un estudio del año 2025, el 52% de los jugadores de videojuegos en Estados Unidos son mujeres, y el 22% tiene más de 65 años. El perfil promedio del jugador actual tiene 41 años. Los videojuegos reducen la ansiedad femenina en un 70%. Las canteras de Carrara, Italia, llevan más de 2000 años extrayendo mármol desde la época de los romanos. Cada bloque puede pesar lo mismo que varios elefantes juntos, y es la misma roca que usó Miguel Ángel para el David. La caliza sometida a calor y presión extrema durante millones de años se convierte en este mármol blanco. Científicos australianos desarrollaron MagNav, un sistema de navegación cuántico hasta 50 veces más preciso que el GPS que funciona sin satélites, lee el campo magnético terrestre y sigue funcionando en túneles, bajo el agua y en zonas de señal bloqueada. Además, no emite ninguna señal, lo que lo hace invisible para radares enemigos. Una ventaja estratégica enorme en entornos militares. La imagen del soldado romano con túnica roja brillante que popularizó el cine es en gran medida una mentira. El tinte rojo brillante era costoso, por lo que la mayoría usaba túnicas en beige, gris o rojo opaco y barato. En regiones frías, incorporaban cotas de malla bárbaras que resultaban más prácticas. Las batallas de las películas son espectáculo, no historia. La calle más corta del mundo está en Wick, Escocia. Ebenezer Place. Mide apenas 2 metros, con 6 centímetros y se recorre con 2 pasos. Tiene una única dirección, la puerta principal de un bistró del Hotel Mackay's, construido en 1883. El ayuntamiento le encargó un nombre al extremo más corto del edificio para darle una dirección exacta. La libélula tiene una tasa de éxito en la caza del 95%, convirtiéndola en el depredador más efectivo del mundo animal. Sus 4 alas independientes le permiten frenar en seco, volar en reversa o suspenderse en el aire con estabilidad perfecta. Esta capacidad es estudiada por científicos para diseñar drones más ágiles. Las aves bowerbird de Australia son los arquitectos más creativos del mundo animal. Los machos construyen estructuras decoradas con flores, plumas, tapas de botellas y vidrios organizados por color y tamaño para atraer a las hembras. También imitan sonidos de otros pájaros con fidelidad asombrosa. Si hoy tuvieras que impresionar a alguien, este pajarito probablemente haría mejor trabajo que el tuyo. El pueblo de Vik, en Islandia, está construido sobre el volcán Katla, uno de los más activos del país con erupciones cada 40 u 80 años. El riesgo de inundaciones glaciales es tan alto que la iglesia del pueblo es el punto de encuentro oficial de emergencia para toda la comunidad. La empresa Gateway Foundation planea para el año 2027 el Hotel Espacial Voyager Station, con forma de noria que simula gravedad lunar girando en el espacio. Tendrá 24 módulos con restaurantes, bares y gimnasios para 440 personas. El costo mínimo de 3 días de estancia ronda los $5 millones. Una noche en el espacio, literalmente. En el año 2022, a Ben Trotman le diagnosticaron glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo, con pronóstico de apenas 15 meses de vida. Fue tratado con ipilimumab, un anticuerpo que impide que las células cancerosas supriman el sistema inmunitario. Las revisiones posteriores no mostraron nunca más signos de cáncer. Durante el Mundial de Qatar 2022, se implementaron salas sensoriales en estadios para aficionados con neurodiversidad,
incluyendo personas autistas o con TDAH. Los espacios cuentan con iluminación suave, reducción de ruido y tableros táctiles luminosos. Desde entonces, estadios de todo el mundo empezaron a incorporarlos de forma permanente. La neurodiversidad finalmente en el centro del diseño deportivo. El Pitbull Terrier está prohibido en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. El Rottweiler requiere manejo especial en varios países por su fuerza y carácter dominante. Muchos expertos señalan que la educación importa más que la raza para determinar la agresividad. Tener estas razas en países con restricciones puede acarrear graves problemas legales. Una leyenda alemana de la Edad Media afirmaba que besar a un burro en la boca curaba el dolor de muelas. La creencia partía de la idea de que el contacto con el animal podía transferir sus energías sanadoras. No existe ninguna evidencia científica que lo respalde. La Tetracheilostoma carlae, la serpiente más pequeña del mundo, fue descubierta bajo una roca en Barbados en el año 2008. Mide apenas 10 centímetros. Es más delgada que un espagueti y puede confundirse con una lombriz de tierra. Es muy pasiva y prefiere esconderse antes que enfrentar cualquier peligro. En China, se implementaron luces láser proyectadas desde puentes sobre autopistas para mantener alerta a los conductores somnolientos. Las luces emiten azul, rojo y verde en distintos ritmos, generando un atractivo visual difícil de ignorar. Buscan prevenir accidentes causados por el cansancio al volante en rutas largas, una solución tecnológica que convierte el techo de la autopista en un espectáculo de luz. Investigadores de la Universidad de Stanford crearon una computadora que funciona con gotas de agua en lugar de electricidad convencional. Aprovecha las propiedades iónicas del agua para realizar cálculos y reducir la dependencia de fuentes de energía tradicionales. Aunque funciona más lento, es completamente operativa. Abre un camino hacia una informática sostenible para entornos sin electricidad disponible. Hay alrededor de 500 millones de personas que juegan al ajedrez en el mundo. Existen 179 cuatrillones de formas distintas de jugar los primeros 10 movimientos de una partida. Expertos lo recomiendan para mejorar la memoria y como herramienta contra el Alzheimer. El tablero más simple del mundo esconde la complejidad más grande. El logo del DVD que rebota en la pantalla se convirtió en una obsesión matemática para muchos fanáticos. Para calcular cuándo exactamente toca una esquina, se necesita una ecuación con 5 variables relacionadas con las dimensiones de la pantalla y del logo. El logo llega a su primera esquina en el periodo 24. Johnny Strange estableció un récord Guinness al levantar 21 kilogramos, con 730 gramos colgados directamente de sus piercings en las orejas. En el año 2014 también movió un avión Cessna de 678 kilogramos más de 20 metros usando solo sus orejas. Años de entrenamiento desarrollaron en su piel una resistencia fuera de lo común. Las Perseidas son una lluvia de meteoros del cometa Swift-Tuttle, que tarda 133 años en orbitar el Sol. El punto máximo para el año 2026 será entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto. Se pueden ver decenas de estrellas fugaces a simple vista, sin telescopio. La tradición del Elf on the Shelf nació con un libro infantil del año 2005 sobre duendes que vigilan a los niños antes de Navidad y reportan a Papá Noel. Los padres mueven al duende cada noche para que haga una travesura que los niños descubran al día siguiente. Los niños no pueden tocarlo bajo ninguna circunstancia. El arquitecto alemán André Brossel diseñó la esfera solar Rollmeng, una esfera de vidrio rellena de agua que concentra la luz solar hasta 10.000 veces. Genera un 70% más de electricidad que los paneles convencionales mediante la refracción de la luz. Se produce en 2 modelos con precios entre 6.000 y 9.000 euros. En apenas 30 minutos, el metabolismo humano genera suficiente calor para hervir casi medio litro de agua. Esto ocurre gracias a la actividad continua de la respiración, la digestión y la regulación de temperatura corporal.
Nuestro organismo libera energía térmica de forma permanente como subproducto de estar vivo. Somos, sin saberlo, pequeñas estaciones generadoras de calor. La hidrobique o hidrobicicleta combina la estructura de una bicicleta con flotadores tipo catamarán para pedalear sobre el agua. Los modelos motorizados alcanzan hasta 20 km por hora y los de pedaleo puro rondan los 6. Son portátiles, fáciles de armar y se usan en lagos, ríos y mares para turismo y ejercicio. La bicicleta, finalmente, aprendiendo a nadar. El gato Kit K, de 13 años de edad, rompió el récord Guinness al saltar la cuerda 9 veces en menos de un minuto. Su entrenadora lo rescató a los 6 meses de vida y lo entrenó en su agencia de talento animal. Kit K incluso apareció en el programa Jimmy Kimmel Live. Ingenieros del Royal College of Art de Londres presentaron Ojo, una burbuja comestible de 50 mililitros hecha de algas marinas que reemplaza la botella de plástico. El agua está contenida en una membrana de alginato que puede tragarse directamente o disolverse sola. Ante la crisis de los microplásticos, convierte el acto de hidratarse en un gesto de cero residuos. El zumbido de los sables de luz de Star Wars fue creado por el diseñador Ben Burtt, combinando el ruido de un proyector de 35 milímetros con la estática de un televisor antiguo. Para los chasquidos usó electricidad de arcos de carbono y el sonido de hielo rompiéndose. La palabra cementerio viene del griego koimeterion, que significa literalmente lugar para dormir. La similitud con dormitorio no es casual. Ambas palabras comparten la misma raíz semántica. Uno describe el sueño de la noche, el otro, el descanso eterno. El idioma esconde más historia de la que solemos imaginar. En la Tierra existen aproximadamente 1 millón de insectos por cada ser humano, sumando miles de millones en total. Cumplen roles vitales en la polinización, la descomposición de materia orgánica y la cadena alimentaria. Solo un pequeño porcentaje resulta perjudicial para los humanos, y la mayoría son inofensivos o beneficiosos. Una vez que los insectos decidan organizarse, tenemos un problema. La empresa francesa Withings desarrolló un retrete inteligente que analiza la orina matutina en busca de pistas sobre hidratación, nutrición y salud renal. Envía un informe a una aplicación en el celular y usa un escáner de huellas dactilares para identificar al usuario. Fue desarrollado con investigadores de la Universidad de Stanford. La dirección de cualquier casa registrada es única en todo el mundo. Cada propiedad recibe una combinación exclusiva de números y letras que la distingue de cualquier otro punto del planeta. Lo mismo aplica a hospitales, oficinas y cualquier estructura con número oficial. Un dato que parece obvio, hasta que uno se detiene a pensar en su escala. En el año 2009, 65 chefs mexicanos prepararon el cheesecake más grande del mundo, con más de 2 toneladas de peso y 2 metros con 50 centímetros de diámetro. Para elaborarlo, necesitaron 800 kilogramos de queso crema, 350 de masa, 250 de azúcar y 100 de fresas. La mayor instalación deportiva de Hong Kong fue construida donde estaba la pista del antiguo aeropuerto de la ciudad, ocupando más de 120,000 metros cuadrados. El complejo incluye muros de escalada, campos de golf, pistas para correr y espacios para fútbol, baloncesto y tenis, pensado tanto para deportistas como para familias. Donde antes aterrizaban aviones, ahora juegan niños. El árbol más viejo del mundo es un pino llamado Matusalén, ubicado en las Montañas Blancas de California, con más de 4,800 años. Su ubicación exacta es un secreto que el Servicio Forestal guarda para protegerlo del turismo masivo. Nació cuando los egipcios construían las pirámides. Hay seres vivos en este planeta más viejos que la escritura. En el departamento de Bolívar, Colombia, existe el volcán del Totumo, cuyo interior no contiene lava, sino lodo tibio medicinal en el que las personas se bañan como en una piscina. Mide apenas 15 metros de altura y su lodo está a unos 30 grados Celsius.
La experiencia de flotar en un volcán activo sin riesgo de quemadura es completamente surrealista. Un rey medieval ganó una batalla atando antorchas encendidas a la espalda de cerdos y lanzándolos contra los elefantes de guerra enemigos. Los elefantes, aterrorizados ante el fuego y los chillidos, rompieron la formación y arrasaron a sus propias tropas. La táctica fue documentada por cronistas medievales y es uno de los contraataques más absurdos y efectivos de la historia militar. Stubbs, un gato anaranjado de la ciudad de Talkeetna, en Alaska, fue alcalde honorario durante casi 20 años hasta su muerte en el año 2017. Los residentes lo eligieron porque estaban insatisfechos con los candidatos humanos. Se convirtió en una atracción turística que llevaba cientos de visitantes al pueblo cada mes. El árbol del dragón canario tiene una savia de color rojo intenso que al contacto con el aire se oxida y oscurece. Los romanos y griegos llamaban a esta resina sangre de dragón y la usaban como tinte y componente de pociones medicinales. Algunos ejemplares en las Islas Canarias tienen más de 1000 años. Sudán del Sur se convirtió en el país más joven del mundo el 9 de julio del año 2011, cuando el 98% de la población votó por su independencia. En menos de 2 años ya había estallado una guerra civil, el nacimiento de una nación que casi de inmediato comenzó a desangrarse por conflictos internos. La ciudad de Nördlingen, en Alemania, está construida dentro de un cráter de meteorito de 24 kilómetros de diámetro, formado hace 15 millones de años. Sus edificios históricos están construidos con suevita, una roca que contiene millones de pequeños diamantes de 1 milímetro formados por el impacto, una ciudad cuyos habitantes no saben que viven rodeados de joyas. El aeropuerto de Lukla, en Nepal, es considerado el más peligroso del mundo por su pista de 527 metros que termina en un precipicio y empieza en una pared de montaña. No tiene radar y los pilotos aterrizan completamente a la vista. La araña Argyroneta aquatica es la única araña del mundo que vive completamente bajo el agua. Construye una campana de aire bajo la superficie tejiendo seda y llenando ese espacio con burbujas traídas desde arriba con su cuerpo. Dentro de esa campana respira, come y se reproduce. Una araña que resolvió el problema de vivir bajo el agua con ingeniería de burbuja. Costa Rica abolió su ejército en 1948 y el presidente entregó las llaves del cuartel al Ministerio de Educación, que se convirtió en el Museo Nacional. El dinero de defensa se redirigió a educación y salud. Hoy es uno de los países más estables y con mayor desarrollo humano de América Latina. Sergeant Stubby fue el único animal promovido al rango de sargento por méritos propios durante la Primera Guerra Mundial. Alertó a las tropas de ataques con gas antes de que los soldados pudieran detectarlos y capturó a un espía alemán mordiéndolo del pantalón. Participó en 17 batallas y conoció a 3 presidentes de Estados Unidos. Wojtek fue un oso pardo adoptado por soldados polacos en 1943 que aprendió a cargar cajas de municiones copiando el comportamiento de los soldados durante la batalla de Monte Cassino. Fue oficialmente alistado como soldado raso y recibía raciones de comida igual que cualquier militar. Al terminar la guerra, vivió en el zoológico de Edimburgo. En el año 2016, científicos japoneses descubrieron la bacteria Ideonella sakaiensis, capaz de descomponer el plástico PET con el que están hechas la mayoría de botellas de agua. La bacteria produce 2 enzimas que literalmente digieren el plástico como fuente de carbono y energía. Los investigadores lograron versiones mutadas hasta 6 veces más eficientes. Existe una obra musical de John Cage, actualmente en ejecución en una catedral de Alemania, cuya interpretación completa está programada para durar 639 años, terminando en el año 2640. Los cambios de nota ocurren cada varios años, y hay momentos en que la misma nota suena durante más de 2 años seguidos. El inglés tiene aproximadamente 1 millón de palabras, el mayor vocabulario documentado del mundo. Sin embargo, la persona promedio que lo habla de forma nativa
usa activamente solo unas 20.000 en su vida cotidiana. El resto existe para describir fenómenos tan específicos que la mayoría jamás los necesitará. Un idioma tan grande que nadie puede aprenderlo completo en toda una vida. El hebreo fue el único idioma muerto de la historia que logró ser resucitado como lengua viva. Durante más de 2000 años existió solo en textos religiosos sin comunidad hablante nativa. A fines del siglo XIX, Eliezer Ben Yehuda inventó miles de palabras nuevas para conceptos modernos como periódico, diccionario o tomate. Hoy lo hablan 9 millones de personas como idioma nativo. El walkie-talkie, un rascacielos de fachada curva en Londres, concentraba los rayos del sol en un punto específico de la calle, generando temperaturas de hasta 71 grados Celsius. En el año 2013, derritió partes de un auto y chamuscó la alfombra de un negocio cercano. El problema fue resuelto con parasoles en la fachada. El lago Nyos en Camerún liberó en 1986 una nube de dióxido de carbono que mató a más de 1.700 personas y miles de animales en pocas horas. El lago acumula codos en sus profundidades como una botella de champán hasta que algo libera todo de golpe. El Everest crece aproximadamente 4 milímetros al año por el movimiento de las placas tectónicas. En 1000 años habrá crecido 4 metros más, aunque la erosión frena parcialmente ese crecimiento. Actualmente mide 8.849 metros según la medición oficial del año 2020. Una montaña que no terminó de crecer. Robert Louis Stevenson, autor de Jekyll y Hyde, afirmaba que sus historias eran dictadas por pequeñas criaturas que le traían ideas mientras dormía. Describió el proceso creativo de la novela como algo que esos seres le narraron en sueños lúcidos que él simplemente transcribió al despertar. La ciencia lo atribuye a la actividad del subconsciente durante la fase REM del sueño. Tsutomu Yamaguchi es la única persona reconocida oficialmente como sobreviviente de ambas bombas atómicas lanzadas sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Estaba en Hiroshima cuando cayó la primera. Sufrió quemaduras graves y regresó a Nagasaki, donde 3 días después cayó la segunda. Sobrevivió a ambas y vivió hasta los 93 años. En la ciudad de Lloro, Honduras, después de cada tormenta intensa, el suelo aparece cubierto de pequeños peces vivos caídos del cielo. La explicación más aceptada es que tornados o trombas de agua los succionan de ríos cercanos y los sueltan durante la tormenta. El fenómeno es tan predecible que la ciudad celebra un festival anual en su honor. Los astronautas que regresan de caminatas espaciales describen que sus trajes huelen a una combinación de metal caliente, carne asada y humo de pólvora. Los científicos creen que se debe a radicales libres de alta energía del vacío del espacio que reaccionan con los materiales del traje. El espacio en sí no tiene olor porque el vacío no transporta moléculas. En julio del año 2021, una copia sellada de The Legend of Zelda para NES fue vendida en subasta por $870,000. El récord fue superado semanas después por una copia sellada de Super Mario Bros. Que alcanzó $2 millones. El primer autorretrato fotográfico de la historia lo tomó Robert Cornelius en 1839 en Filadelfia. Tuvo que mantenerse completamente inmóvil durante más de 1 minuto mientras el daguerrotipo capturaba la imagen. En el reverso, escribió: "Esta es la primera fotografía de luz jamás tomada". Chuck Feeney, cofundador de las tiendas Duty Free de aeropuertos, amasó una fortuna de $8,000 millones y la donó toda antes de morir. Vivió con extrema austeridad, usando reloj de $15 y viajando en clase económica mientras donaba en secreto a universidades y hospitales. Completó su misión en el año 2020. En Rabbit Hash, Kentucky, eligen a su alcalde entre candidatos animales exclusivamente. Desde 1998, todos sus alcaldes han sido perros, elegidos por votos que cualquiera del país puede comprar como donación al fondo histórico del pueblo.
El cargo es completamente honorario, pero el pueblo recibe miles de dólares en donaciones cada elección. El tren del glaciar en Suiza conecta Zermatt con Saint Moritz, con una velocidad máxima de 34 km por hora en casi 8 horas de viaje. Sin embargo, los 291 puentes y 91 túneles que recorre atraviesan algunos de los paisajes alpinos más espectaculares del planeta. Los pasajeros pagan justamente por esa lentitud. La palma Socratea exorriza de Sudamérica es conocida como el árbol caminante porque sus raíces aéreas le permiten moverse lentamente hacia donde hay más luz solar. El proceso tarda años y los movimientos son de centímetros. Los científicos debaten si el desplazamiento es intencional o simplemente el resultado de que las raíces nuevas crecen hacia la luz mientras las viejas mueren. Las flores de la Selenicereus grandiflorus, la reina de la noche, abren una sola vez al año, siempre de noche, y se marchitan al amanecer. Su aroma intenso atrae murciélagos y polillas polinizadoras en las horas de oscuridad. Quienes tienen la suerte de verla la describen como una experiencia mística e irrepetible. En 1933, el músico húngaro Resu Seres compuso Gloomy Sunday, asociada en Europa con una ola de suicidios entre quienes la escuchaban. La BBC prohibió su transmisión durante décadas por considerarla peligrosamente melancólica. Seres murió por suicidio en 1968, reforzando la leyenda. La Antártida es técnicamente el desierto más grande y más frío del mundo, recibiendo menos de 200 milímetros de precipitación al año. La temperatura más baja jamás registrada en la Tierra fue de menos 89.2 grados Celsius, medida en la estación soviética Vostok en 1983. La medusa Turritopsis dorni es el único animal biológicamente inmortal conocido por la ciencia. Cuando envejece o sufre estrés, revierte su ciclo de vida a un estado juvenil y comienza de nuevo. Puede repetir este proceso de manera indefinida. Un animal que técnicamente puede vivir para siempre. En el año 1994, el astrofísico Miguel Alcubierre propuso teóricamente la primera versión real de un motor de curvatura similar al de Star Trek. La idea requiere doblar el espacio-tiempo creando una burbuja que se mueva más rápido que la luz sin violar la relatividad. El pez arquero de los manglares del sudeste asiático puede disparar un chorro de agua a sus presas con una precisión del 95% desde hasta 3 metros de distancia. Para lograrlo, calcula en tiempo real el ángulo de refracción del agua y ajusta el disparo. En Escocia existe una posada llamada Drovers Inn, construida en 1705, que, según sus empleados, está habitada por varios fantasmas. Lo más extraño es que el hotel tiene expuesto en su interior un oso disecado del siglo XVIII parado junto a la chimenea, entre otros animales empajados. Los visitantes lo describen como el pub más siniestro de Gran Bretaña. El sonido de los truenos llega después del relámpago porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, mientras que el sonido solo lo hace a 343 metros por segundo. Por cada 3 segundos que pasan entre el relámpago y el trueno, la tormenta está a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. El puente de cristal Zhangjiajie, en China, fue construido sobre un cañón de 300 metros de profundidad, con el piso completamente transparente y una longitud de 430 metros. Al caminar sobre él, parece que uno flota sobre el vacío con la montaña directamente bajo los pies. La fruta durian del sudeste asiático es la más olorosa del mundo, con un olor comparado con calcetines sucios y cebolla podrida. Está prohibida en el transporte público, hoteles y aviones de muchos países asiáticos. Sin embargo, quienes logran sobreponerse al olor, describen su sabor como una combinación de vainilla y crema pastelera. La mosca bot humana, presente en Centroamérica y Sudamérica, pone sus huevos en otros insectos que luego aterrizan en la piel humana. Las larvas se abren paso a través de la piel y viven bajo ella durante semanas antes de salir.
El proceso es visible porque la larva se mueve bajo la superficie, creando una protuberancia que se desplaza. En el año 1904, el maratonista de los Juegos Olímpicos de San Luis, Fred Lorz, cruzó la línea de meta primero y fue fotografiado con la medalla de oro por la hija del presidente Roosevelt. Luego se descubrió que había recorrido casi 18 de los 42 kilómetros del trayecto en automóvil. La tribu sentinelese en las Islas Andamán, India, ha rechazado todo contacto con el mundo exterior durante miles de años y ataca con flechas a cualquier barco o helicóptero que se acerque. El gobierno indio ha declarado la isla zona prohibida para proteger a la tribu de enfermedades contra las que no tienen inmunidad. El loro gris africano tiene la capacidad cognitiva de un niño de 5 años y puede aprender vocabularios de hasta 1000 palabras. El más famoso fue Alex, un loro que pasó 30 años estudiado por la psicóloga Irene Pepperberg. Alex no solo repetía palabras, sino que entendía conceptos abstractos como cero, mayor, menor y formas geométricas. En 1945, un granjero de Colorado llamado Lloyd Olsen le cortó la cabeza a su gallo, y el animal sobrevivió durante 18 meses sin ella. El gallo, apodado Mike el pollo sin cabeza, siguió caminando, comiendo por sonda y hasta intentando cacarear. El tronco cerebral había quedado intacto, lo que permitía funciones vitales básicas. El río Catatumbo en Venezuela produce un fenómeno eléctrico único en el mundo, una tormenta eléctrica casi permanente que ocurre hasta 200 días al año durante varias horas cada noche. Llega a generar hasta 20.000 relámpagos por noche visibles a 400 kilómetros de distancia. Los marineros la usaban como faro natural para navegar en el mar Caribe. El tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo del planeta, con una esperanza de vida estimada de hasta 500 años. Crece apenas 1 centímetro por año y recién alcanza la madurez sexual a los 150 años de vida. Algunos especímenes analizados tendrían 400 años, lo que significa que nacieron antes de la Revolución Francesa. El río Mississippi lleva tanta agua que en su desembocadura en el Golfo de México, el agua dulce viaja kilómetros mar adentro antes de mezclarse con el agua salada. La corriente es tan fuerte que los barcos que entran al Golfo pueden navegar sin motor durante un tramo significativo. El panda gigante tiene el sistema digestivo de un carnívoro, pero come solo bambú. Necesita ingerir entre 12 y 38 kilogramos de bambú al día para obtener suficiente energía, porque su cuerpo lo digiere de forma muy ineficiente. Duerme hasta 14 horas diarias para conservar energía. Un animal que eligió la dieta más inconveniente posible para su biología. El tiempo que tarda la luz del sol en llegar a la Tierra es de aproximadamente 8 minutos y 20 segundos. Esto significa que cuando miramos el sol, lo vemos como era hace más de 8 minutos. Si el sol se apagara en este momento, seguiríamos viéndolo brillar durante esos 8 minutos antes de que todo se oscureciera. En Suiza, existe una ley que prohíbe tener solo un conejillo de indias, ya que son animales sociales que sufren de soledad. Si uno de la pareja muere, el dueño está obligado a conseguirle un nuevo compañero. El gobierno suizo considera que el bienestar emocional de los animales domésticos es una responsabilidad legal. La lengua del camaleón puede dispararse a una velocidad de hasta 4 metros por segundo y alcanza una longitud equivalente a 2 veces el tamaño de su cuerpo. El impacto con la presa genera una fuerza de succión tan potente que puede atrapar insectos que pesan la mitad de lo que pesa el camaleón. Todo ocurre en 0.07 segundos. El cerebro humano genera suficiente electricidad mientras está despierto para encender una bombilla pequeña. Tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, y cada una puede conectarse con hasta 10.000 más simultáneamente. El número de posibles conexiones supera el de átomos estimados en el universo observable. El objeto más complejo del universo conocido, guardado dentro de tu cabeza. Existe en Japón el trabajo de Oshiya,
una persona cuyo único rol es empujar a los pasajeros dentro de los vagones del metro para que quepan más personas. En las horas pico de Tokio, los trenes circulan al 150% de su capacidad gracias a esta profesión. El oso polar tiene piel negra bajo su pelaje blanco, lo que le permite absorber mejor el calor del sol. Sus pelos no son blancos sino transparentes y huecos, lo que actúa como aislante térmico en temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius. La ilusión del color blanco es un efecto óptico causado por la dispersión de la luz. En Nueva Zelanda, el tuátara es el único reptil sobreviviente de un orden que dominó la Tierra hace 200 millones de años. Parece un lagarto, pero genéticamente es tan diferente como un cocodrilo lo es de una lagartija. Tiene un tercer ojo en la parte superior de su cabeza que detecta luz, pero no forma imágenes. El sonido que escuchas cuando pones un caracol en tu oído no proviene del mar, sino del ruido ambiental de la habitación, amplificado por la cavidad del caracol. El efecto es similar al de una caja de resonancia que magnifica las frecuencias de baja intensidad que ya están presentes en el ambiente. En Francia, existe una ley que obliga a los supermercados a donar su comida no vendida en lugar de tirarla a la basura. Fue aprobada en el año 2016 y fue la primera ley de este tipo en el mundo. Los alimentos que no se pueden donar deben enviarse a compostar o a alimentar animales. El corazón de un camarón se encuentra en su cabeza. Más precisamente, está ubicado en la parte superior del cefalotórax, que es la estructura que combina la cabeza y el tórax en estos crustáceos. Por eso, al comerlos y quitarles la cabeza, se está literalmente eliminando el corazón del animal. En el año 1987, un hombre llamado Mike Hayes publicó un anuncio en el periódico Chicago Tribune pidiendo a 1 millón de personas que le enviaran 1 centavo cada una para pagar su universidad. Recibió el 1.000.000 de centavos y fue a la universidad completamente gratis. La voz humana puede producir un rango de frecuencias que va desde 80 Hz hasta aproximadamente 10.000 Hz. Sin embargo, las conversaciones cotidianas ocurren mayormente entre 300 y 3.000 Hz, el rango que los teléfonos replican para transmitir voz de forma comprensible. Todo lo que está fuera de ese rango simplemente no se transmite. El actor Jim Cummings, quien da voz a Winnie Pooh, llama por teléfono a niños internados en hospitales para hablarles con su icónica voz como si fuera el verdadero oso. Esta conmovedora iniciativa les regala un momento de alegría y esperanza en medio de sus dificultades. Cummings colabora con 2 organizaciones benéficas, Famous Phone Friends y Make-A-Wish Foundation, dejando una huella imborrable en esos pequeños corazones. Justin Rush es un animador estadounidense con 24 años de experiencia en stop motion, gráficos por computadora y animación, 2 dimensiones para televisión, cine y videojuegos. En sus redes comparte el proceso detrás de sus animaciones, revelando que crear una escena de stop motion perfecta requiere horas de trabajo y una paciencia que pocos procesos creativos pueden igualar. Aurora Sky nació en la prisión del condado de Galveston, Texas, mientras su madre cumplía una condena. A pesar del estigma y las burlas que enfrentó durante su infancia, se graduó con los máximos honores en su secundaria y fue admitida en la carrera de Derecho de la Universidad de Harvard. Su historia es un testimonio extraordinario de cómo el potencial humano puede florecer incluso en los entornos más difíciles. La ilusión de la mano de goma es un experimento que logra inducir en personas sanas la sensación de que una mano falsa forma parte de su propio cuerpo. Se consigue ocultando la mano real y estimulando de forma sincrónica la mano real y la falsa en los mismos puntos. Tras varios minutos, el cerebro integra la mano de goma como propia y la ilusión puede extenderse incluso a la cara o el cuerpo completo. Los drones y rovers terrestres con GPS e inteligencia artificial ya tratan viñedos con una precisión que ningún ser humano puede igualar. Aplican tratamientos en cada hilera de vides de forma autónoma, reduciendo el uso de pesticidas y detectando enfermedades temprano.
La viticultura se está convirtiendo silenciosamente en una disciplina cada vez más técnica y eficiente. La empresa japonesa GSI Arms diseñó un sistema de 6 brazos robóticos que el usuario controla como extensiones de su propio cuerpo. Los brazos son modulares, se conectan y desconectan fácilmente, y pueden adaptarse a distintas tareas físicas o de interacción con inteligencia artificial. La tecnología apunta a ampliar las capacidades humanas más allá de sus límites naturales en medicina, industria y exploración. Adrián Portelli contrató una empresa para elevar un McLaren Senna hasta el ático de su apartamento en el piso 57 de uno de los edificios más altos de Melbourne. Para lograrlo, fue necesario desmontar un ventanal gigante y usar una de las grúas más grandes del mercado. El objetivo fue convertir el automóvil en una pieza de arte en la sala principal de su vivienda. La carrera de obstáculos inflables más grande de Nueva Zelanda tiene 345 metros de largo, con 43 obstáculos distintos. Los participantes deben arrastrarse por túneles de espigas, rebotar en bolas de playa gigantes y lanzarse por 6 toboganes. Se ha convertido en uno de los eventos de entretenimiento familiar más populares del país. El atleta suizo Lázaro Schaller se lanzó desde un acantilado de 58.8 metros en Suiza en el año 2015, logrando el salto al agua más alto de la historia. La plataforma era incluso más alta que la Torre de Pisa, que mide 56.69 metros. Al impactar el agua, entró al lago a una velocidad superior a los 120 km por hora. Los conejillos de Indias producen 2 tipos de excrementos, uno seco y otro blando llamado secotrofo. El secotrofo es consumido directamente por el animal en un proceso de doble digestión que le permite absorber vitaminas B y K, proteínas y bacterias beneficiosas que no fueron aprovechadas en el primer paso. Si encuentras secotrofos en la jaula sin consumir, puede ser señal de obesidad, artritis u otras enfermedades que impidan al animal alcanzarlos. Josef Myslbek fue el último caballero checo, un hombre que vivía en un castillo medieval sin electricidad ni coches modernos, intentando preservar los valores de la caballería. Cuando los tanques alemanes invadieron su país en 1938, salió solo a caballo, vestido con armadura y portando una espada para enfrentarse a la invasión. Los soldados lo tomaron por un loco, apreciaron su valentía y lo mandaron de vuelta a casa. Murió en 1970 a los 59 años. La orina de gato brilla bajo la luz ultravioleta de un color verde amarillento debido a la presencia de un compuesto llamado porfirina que los felinos producen al metabolizar ciertas sustancias. Esta fluorescencia hace que la orina absorba la energía de la luz ultravioleta y la emita como luz visible, lo que resulta muy útil para detectar manchas en superficies y ayuda a los veterinarios a diagnosticar problemas de salud en los animales. Tailandia incorporó un robot policial con inteligencia artificial llamado AI Police Cyborg 1.0 para apoyar las tareas de vigilancia en eventos multitudinarios. El androide usa cámaras de 360 grados y reconocimiento facial en tiempo real para escanear multitudes, detectar armas e identificar personas en listas negras, enviando alertas inmediatas al Centro de Comando Provincial. Su nombre oficial es el coronel de la policía NC Patapon Plutpi. Se estima que en todo el mundo hay alrededor de 500 millones de personas que juegan al ajedrez y que los primeros 10 movimientos de una partida pueden desarrollarse de 179 cuatrillones de formas distintas. Por esa razón, los expertos lo consideran uno de los mejores juegos para ejercitar la memoria y está recomendado como herramienta en la lucha contra el Alzheimer. Algunos psicólogos incluso sostienen que puede aumentar la inteligencia. La Silent Mask es un dispositivo portátil que reduce el sonido emitido en 25 decibelios, permitiendo conversaciones confidenciales en espacios públicos. Está equipada con resonadores que aíslan el sonido hacia el exterior y un micrófono integrado para una comunicación clara con dispositivos externos. Fue pensada para hablar de temas sensibles en aeropuertos,
trenes y oficinas compartidas. Antes de convertirse en el gigante de los videojuegos, Nintendo probó negocios bastante insólitos. Fabricó naipes tradicionales japoneses, juguetes tipo Lego, operó su propia compañía de taxis e incluso creó una cadena de comida rápida con arroz y noodles. Ninguno tuvo el éxito esperado, pero cada fracaso fue parte del largo camino que llevó a la compañía a convertirse en lo que es hoy. El helicóptero semiautónomo Skyrider está diseñado para ser pilotado por personas sin experiencia en aviación, usando un joystick, pantalla táctil y copiloto inteligente. El sistema simplifica la gestión de la aeronave en condiciones estándar y puede enfrentar emergencias sin que el operador tome decisiones complejas. Su objetivo es hacer la aviación personal accesible a un público mucho más amplio. Dim Dim es un pingüino de Magallanes que cada año regresa puntualmente a la casa de João Pereira de Sousa en Brasil, el hombre que lo salvó en 2011 cuando lo encontró cubierto de petróleo y desnutrido. Desde entonces, sin fallar un solo año, llega en junio, se hospeda 8 meses en casa de João y regresa en febrero al mar. Un ejemplo conmovedor de la memoria y gratitud animal. El fútbol de botones, originado en Brasil, usa una especie de púa de guitarra para hacer deslizar botones circulares hacia un dado de 6 milímetros que simula el balón. El objetivo es meter ese dado en la portería rival con técnica y coordinación manual precisas. Tiene ligas, campeonatos y federaciones en varios países de América del Sur. En el año 2006, un australiano publicó en eBay el país de Nueva Zelanda como si fuera un objeto a la venta, describiendo el país con humor y sarcasmo. La oferta fue cancelada por eBay cuando el precio llegó a $3,000, ya que la plataforma prohíbe vender países en su sitio. La peculiar publicación llamó la atención internacional y se convirtió en uno de los episodios más curiosos de la historia de las subastas en línea. La isla Elo, en el delta del río Paraná en Argentina, es una isla perfectamente circular de 120 metros de diámetro que se mueve sola. Los investigadores explican que es una masa de vegetación flotante desprendida del suelo que se mueve por corrientes de agua y viento, girando sobre sí misma. Su autonomía de movimiento la convirtió en uno de los lugares más misteriosos del país. El mirador Step into the Void en los Alpes franceses es una caja de paredes, suelo y techo de cristal que sobresale del borde de la montaña con una caída de casi 1000 metros hasta la roca más cercana. Pararse dentro de esa estructura, suspendida sobre el vacío alpino, es una de las experiencias más intensas que la arquitectura puede ofrecer. Combina la belleza del paisaje con una sensación de vértigo absolutamente real. El faisán plateado, de los bosques de China y el sudeste asiático, tiene en el macho un llamativo plumaje blanco y negro, mientras que la hembra es principalmente parda. Ambos sexos tienen cara y patas de color rojo vivo. Aunque es común en avicultura y en estado silvestre, algunas de sus subespecies regionales están clasificadas como amenazadas. Los kukeri son bailarines enmascarados de Bulgaria cuya tradición se remonta a miles de años. A mediados del invierno, grupos de danzantes se visten con trajes adornados con enormes campanas metálicas y máscaras fantásticas, y recorren aldeas para ahuyentar espíritus malignos y atraer la prosperidad. El ritual público está lleno de metáforas sobre la lucha entre el bien y el mal. El fotógrafo Shanam Northam capturó 160.000 fotogramas del Sol con un telescopio solar especializado y los convirtió en un time-lapse impresionante. En él se aprecia en segundos una erupción solar y las regiones más oscuras de la fotosfera, ricas en hidrógeno alfa. El resultado permite ver en instantes lo que en tiempo real tarda horas en ocurrir. La higambana, o flor del infierno en japonés, es una hermosa flor roja que florece en otoño y simboliza en la cultura japonesa la muerte, la reencarnación y la despedida. Además de su carga simbólica, es venenosa, y en la antigüedad se plantaba en los cementerios para evitar que los animales salvajes excavaran y perturbaran los cuerpos. Aparece frecuentemente en animes de terror como Tokyo Ghoul,
para anticipar eventos trágicos o la muerte de personajes. La pirografía solar es el arte de quemar madera usando únicamente la luz del sol concentrada con una lupa. El artista Gianni Místico crea retratos detallados sobre tablas de madera sin electricidad ni fuego convencional. El proceso exige paciencia extrema y un control preciso del punto de luz, pues la velocidad del quemado depende de la intensidad solar del momento. El sapo de Surinam tiene uno de los métodos de reproducción más perturbadores del reino animal. Sus crías nacen emergiendo de pequeños agujeros en la espalda de la madre. Los huevos se incrustan en la piel dorsal de la hembra y se desarrollan allí durante semanas hasta que las crías salen completamente formadas. Es uno de los nacimientos más extraños conocidos por la ciencia. Desde el Mundial de Qatar 2022, se comenzaron a implementar salas sensoriales en estadios y zonas de aficionados como refugios seguros para personas neurodiversas. Estos espacios cuentan con iluminación suave, reducción significativa del ruido, muebles cómodos y elementos interactivos como tableros táctiles luminosos. Son ideales para personas dentro del espectro autista o con TDAH que no pueden disfrutar del ambiente habitual de un estadio. La técnica de seccionar y ampliar barcos consiste en cortar una embarcación existente por la mitad e insertar una nueva sección prefabricada entre sus dos partes. Esto permite aumentar la capacidad de carga o funcionalidad del barco sin construir uno nuevo desde cero. Se usa en buques de carga, cruceros y ferries cuando los armadores necesitan actualizar su flota. La ardilla Scratch, de la era de hielo, finalmente consiguió su bellota en un video de despedida lanzado el 13 de abril de 2022 por animadores de Blue Sky Studios, justo después de que Disney comprara y cerrara el estudio. El cortometraje fue una forma de despedirse del mundo con humor, nostalgia y el cierre que el personaje nunca tuvo en la pantalla grande. El dron salvavidas USB Nick alcanza una velocidad de 8.5 nudos y puede remolcar hasta 240 kilogramos, el equivalente a 3 o 4 personas adultas. Pesa solo 16 kilogramos, tiene sistema de autoendrizaje si vuelca y se controla por mando remoto. Elimina la necesidad de que el socorrista entre al agua en condiciones peligrosas. El Dragon 12 es la primera cometa de energía mareomotriz del mundo, desarrollada por la empresa sueca Minesto. Con 12 metros de envergadura y 28 toneladas de peso, se ancla al fondo marino y usa las corrientes submarinas para generar electricidad. Su funcionamiento es como el de una cometa que vuela bajo el agua, aprovechando la energía cinética de las mareas. China implementó una solución revolucionaria para combatir el sueño al volante. Luces láser proyectadas desde puentes sobre la autopista Jinchuan Expressway que destellan en colores azul, rojo y verde en distintos ritmos. El espectáculo visual busca generar un atractivo luminoso que mantenga alerta a los conductores en tramos donde el cansancio es más peligroso. Es una de las medidas de seguridad vial más inusuales del mundo. Un equipo de la Universidad de Stanford creó una computadora que utiliza simplemente gotas de agua como fuente de energía en lugar de electricidad convencional. El dispositivo aprovecha las propiedades iónicas del agua para realizar cálculos y procesos mediante electroquímica, reduciendo la dependencia de energía tradicional. Aunque funciona más lento que una computadora estándar, promete un futuro sostenible en la informática. El tilacino, conocido como tigre de Tasmania, fue el marsupial carnívoro más grande que sobrevivió hasta la era moderna. Era nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea, y su extinción fue causada principalmente por la caza humana. El último ejemplar conocido, llamado Benjamin, murió en el zoológico de Hobart en 1936, y el naturalista David Flea logró grabar varios minutos de imágenes de este animal, dejando el único registro en movimiento de la especie. El Audi Active Sphere mezcla las características de un coupé de 5 puertas con las de un SUV, integrando realidad aumentada y materiales de alta tecnología. Aunque no llegará a producción masiva,
fue presentado como ejercicio de diseño para anticipar hacia dónde se dirige el lujo automovilístico. Desafía las categorías convencionales del automóvil con una silueta completamente nueva. El Campeonato Mundial Firefighter Combat Challenge reúne a los mejores bomberos de élite del mundo en una competencia de altísima exigencia física. Los participantes ponen a prueba sus habilidades en hasta 5 categorías, y el ganador de cada división es quien completa el circuito en el menor tiempo. Las pruebas incluyen escalar edificios con equipo completo, operar mangueras de alta presión y rescatar maniquíes en obstáculos que replican emergencias reales. Prada Marfa es una instalación artística ubicada en el desierto de Valentine, Texas, creada en el año 2005 por el dúo artístico Elm Green y Draxet como crítica al consumismo. Los artistas llenaron el espacio con 20 pares de zapatos y 6 bolsos de la colección Otoño-Invierno 2005 de Prada, y sellaron el edificio, pensado para que el desierto lo destruyera poco a poco. A los 3 días fue vandalizado, pero la comunidad y la propia marca intervinieron, y hoy es un santuario para amantes del arte y el turismo. El robot autónomo Anante Cursor 2 pesa 285 kilogramos. Está fabricado con materiales aeroespaciales y puede operar desde cualquier parte del mundo conectado a red satelital. Fue diseñado para gestionar vegetación en zonas propensas a incendios, detectando y reportando anomalías en tiempo real. Es el primer robot dedicado exclusivamente a la prevención de incendios forestales. La serpiente más pequeña del mundo es la Tetracheilostoma carlae, hallada debajo de una roca en la isla de Barbados en el año 2008. Es más delgada que un espagueti, mide solo 10 centímetros de largo y es ciega, por lo que puede confundirse fácilmente con una lombriz de tierra. Se creía extinta hasta que fue vista de nuevo en Barbados en el año 2025. La máquina There's Waldo, con inteligencia artificial y un brazo robótico, encuentra al personaje Wall-E en tan solo 4.45 segundos usando reconocimiento facial. Identifica la cara del personaje entre cientos de elementos visuales en la página del libro. La reacción fue mixta. Algunos aplaudieron el logro tecnológico, y otros lamentaron que la IA acabara con uno de los juegos más entrañables de la infancia. El lagarto de garganta de abanico despliega un colorido pliegue de piel bajo su mandíbula cuando se siente amenazado o en rituales de cortejo, formando un abanico multicolor que lo hace parecer mucho más grande. Habita desde el sur de la India hasta el Himalaya. Se reproduce entre septiembre y octubre, y sus crías nacen en enero. Es una de las lagartijas más visualmente llamativas del sur de Asia. El Woodnest es un conjunto de casas de árbol de lujo de 15 metros cuadrados en el bosque noruego, capaces de alojar hasta 4 personas. Concebidas para la desconexión total, se accede a ellas caminando por el bosque. Son el espacio ideal para una escapada familiar o una cita romántica completamente rodeada de naturaleza. El ascensor de barcos de la presa de las Tres Gargantas en China soporta 3.000 toneladas y permite superar un desnivel de 113 metros que separa el río antes y después de la presa. Es el más grande y complejo del mundo, y el proceso de elevar o descender una embarcación completa tarda varias horas. Es fundamental para mantener el tráfico fluvial en uno de los ríos más transitados de Asia. El restaurante robot de Chennai, India, sustituyó a sus meseros humanos por robots humanoides que transportan los platos desde la cocina hasta las mesas. El local anteriormente operaba con el nombre de Momo, pero, tras incorporar esta tecnología, decidió renombrarse para hacer de sus robot meseros su principal atractivo. La propuesta combina gastronomía con espectáculo tecnológico. La diputada Hannah Rawiti Maipi Clark, de 21 años, realizó el haka en plena sesión del Parlamento de Nueva Zelanda, convirtiéndose en la parlamentaria más joven en esa cámara en los últimos 170 años. El haka es el canto de guerra maorí popularizado por los All Blacks de rugby. Su actuación fue vista por millones de personas como un acto de afirmación cultural y resistencia política.
El DJI Flycart 30 es un dron de carga con 4 ejes y 8 aspas de fibra de carbono, capaz de elevar hasta 40 kilogramos de mercancía con una sola batería. Su velocidad máxima es de 172 kilómetros por hora, lo que lo posiciona como una de las plataformas de reparto aéreo más potentes disponibles en el mercado. Fue diseñado como alternativa a los drones de reparto convencionales. El árbol de cajú más grande del mundo lleva más de 100 años creciendo en Brasil y su copa cubre unos 9.000 metros cuadrados, una extensión que corresponde a un bosque entero. Dos anomalías genéticas hacen que sus ramas, en vez de crecer hacia arriba, crezcan hacia los lados hasta tocar el suelo y volver a enraizarse. Es considerado también el árbol más fructífero del planeta. Porter es el nombre del primer perro en conducir un automóvil de forma funcional. En una carretera cerrada, este inteligente animal no solo mantuvo el control del vehículo, sino que realizó un giro de 180 grados, ejecutó los cambios de primera a segunda marcha y terminó estacionándose. Su capacidad de aprendizaje sorprendió incluso a los expertos que organizaron la prueba. En el año 2009, Volkswagen convirtió las escaleras de una estación de metro en teclas de piano gigantes que producían sonido real al pisarlas, como parte de su campaña Teoría de la Diversión. El resultado fue que la mayoría de viajeros con plena movilidad eligieron las escaleras sobre la eléctrica por el placer de escuchar música con sus pasos. Una prueba de que añadir diversión cambia el comportamiento. La misión NS-31 de Blue Origin realizó el primer vuelo espacial suborbital tripulado exclusivamente por mujeres, llevando a bordo a la cantante Katy Perry, Lauren Sánchez y otras 4 tripulantes. El vuelo despegó desde Texas, duró 10 minutos y 21 segundos, alcanzando una altitud de 107 kilómetros y permitiendo a la tripulación experimentar la ingravidez. Perry cantó a bordo y llevó una margarita en honor a su hija Daisy. Se estima que existen aproximadamente 1 millón de insectos por cada ser humano en el planeta, lo que hace que el número total de estos artrópodos sea prácticamente incalculable. Desempeñan roles vitales en el ecosistema, polinizan plantas, descomponen materia orgánica y sostienen la cadena alimentaria. Solo un pequeño porcentaje de las especies de insectos resultan perjudiciales para los humanos, mientras que la mayoría son inofensivos o beneficiosos. El Campeonato Mundial de Leñadores en Estados Unidos reúne a 130 participantes para demostrar habilidades en corte de madera, equilibrio en troncos flotantes y escalada de postes de más de 27 metros. Las pruebas mezclan fuerza bruta con técnica precisa, convirtiendo este oficio ancestral en un deporte de competición con jueces y categorías por nivel. Un espectáculo tan físico como fascinante. El acertijo de la habitación sin puertas ni ventanas tiene una respuesta sencilla: dejas de imaginar, porque el cuarto solo existe en tu mente. Este tipo de rompecabezas de pensamiento lateral no busca lógica convencional, sino que desafía la capacidad de cuestionar los propios términos del problema. Son tan efectivos que se usan en entrevistas laborales para detectar personas capaces de romper esquemas rígidos. El Gyro Glove es un guante con giroscopio diseñado para compensar los temblores de pacientes con enfermedad de Parkinson, actuando en la parte dorsal de la palma. Sus creadores aclaran que el uso prolongado no detiene la progresión de la enfermedad, pero devuelve autonomía en actividades cotidianas esenciales como comer, beber o escribir. Un estudio publicado en la revista Social Indicators Research determinó que tener una mascota puede aportar tanta satisfacción de vida como casarse, equivalente a un aumento de felicidad de 3 a 4 puntos, en una escala de 7. Los investigadores analizaron datos de 2.500 hogares y estimaron que el beneficio emocional de una mascota equivale a $90,000 en ingresos adicionales. Las mascotas también reducen el estrés, el sentimiento de soledad y las visitas médicas. Los terremotos en el cielo o cielomotos son perturbaciones acústicas atmosféricas causadas por compresiones del aire que viajan a grandes distancias.
Animales como los elefantes, ballenas o rinocerontes, capaces de escuchar infrasonidos, las detectan con claridad. Los humanos solo las perciben de forma parcial, generalmente como un rumor sordo sin fuente visible aparente. En Islandia existe un reality show protagonizado exclusivamente por gatos llamado Keeping Up with the Kardashians. 5 felinos viven en una mansión observable en directo 24 horas al día a través de YouTube. El programa se convirtió en un fenómeno mediático en el país, donde casi todo el mundo conoce a las estrellas felinas del show. El reloj meridiano de Yui Shihara, presentado en la Semana del Diseño de Milán, mide el tiempo usando la posición del sol y proyecciones de luz en lugar de manecillas convencionales. Devuelve al reloj su conexión original con los ciclos naturales del astro solar, recordando que la sombra del sol fue durante siglos el único reloj que los humanos necesitaron. El Elf on the Shelf es un personaje navideño moderno que proviene de un libro infantil publicado en el año 2005. Según la tradición, estos elfos vigilan el comportamiento de los niños antes de Navidad y pueden alertar a Papá Noel si merecen o no los regalos pedidos. En muchas casas se ha convertido en una tradición en la que el elfo hace una travesura nocturna que los niños deben descubrir al día siguiente, bajo reglas como no tocarlo jamás. Angelina Melnikova es una gimnasta rusa que se coronó campeona mundial en concurso completo en los años 2021 y 2025, convirtiéndose en la primera no estadounidense en obtener ese título. A pesar de los nervios que la llevaron a cometer errores en competencias clave, ha sabido reinventarse y regresar al podio con una versión más pulida de sí misma. Se ha convertido en un símbolo de longevidad y fortaleza en la gimnasia femenina mundial. La Modo Bag es una maleta motorizada en la que te puedes sentar y moverte por los aeropuertos sin caminar. Soporta hasta 118 kilogramos, alcanza 12.8 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 9.6 kilómetros por carga. Incluye frenos propios y localización GPS, siendo una solución tan absurda como práctica para terminales aeroportuarias enormes. Sixiu Sakana es una actriz de captura de movimiento que da vida física a personajes digitales en películas y videojuegos de gran presupuesto. Sus expresiones y movimientos se convierten en la base de animaciones vistas por millones de personas que ignoran que hay una actriz real detrás. Es reconocida en el sector como una de las referencias de su disciplina. En el siglo XX nació en Pekín un mito que asociaba la fotografía con los fantasmas, considerando que la imagen fotográfica no era solo una representación visual, sino que contenía una esencia espiritual. Incluso se consideraba ofensivo retratar al emperador, aunque se han documentado innumerables fotografías con supuestos fenómenos paranormales. La ciencia considera la fotografía exclusivamente como una forma de expresión artística y documentación visual. En China, existe un sistema de transporte público futurista con vagones de piso de cristal transparente que ofrece vistas panorámicas de la ciudad por debajo del vehículo. Las amplias ventanas enmarcan los paisajes urbanos como si fuera un museo en movimiento, apostando por convertir el viaje en una experiencia visual y no solo en un traslado. El Prestige Imports de Miami concentra en un solo showroom una colección de Bugatti, Lamborghini, McLaren, Ferrari y otros fabricantes de altísimo nivel que normalmente solo se ven dispersos por internet. Para los amantes del automovilismo equivale a visitar un museo de arte donde las obras tienen motor. Ver esos vehículos en persona es algo que ninguna pantalla puede reproducir completamente. El logo de DVD que rebota en la pantalla se convirtió en una obsesión matemática para muchos, y de hecho, existe una ecuación que permite calcular exactamente cuándo toca una esquina. La fórmula utiliza 5 variables: el tiempo en cruzar el ancho de pantalla, la altura y ancho de la pantalla, y la altura y ancho del propio logo. El logotipo toca su primera esquina cuando el tiempo transcurrido es el mínimo común múltiplo de los ciclos horizontal y vertical. El Sea Aquarium de Singapur, en la isla de Sentosa,
Contiene 45 millones de litros de agua y alberga 100.000 animales de más de 800 especies marinas. Cuenta con un estanque abierto de 18 millones de litros de agua salada y fue inaugurado el 7 de diciembre de 2012. Es uno de los destinos de entretenimiento y divulgación científica más visitados del continente asiático. El robot TARS de la película Interstellar fue recreado en el mundo real por el entusiasta Charles Diaz. Su versión funcional reproduce el diseño monolítico rectangular con secciones que rotan de forma independiente y una pantalla central operativa. El proyecto requirió años de trabajo y una comprensión profunda tanto del diseño cinematográfico como de la ingeniería mecánica necesaria. El ave del paraíso de Pennant mide unos 33 centímetros y destaca por su elaborado ritual de cortejo. El macho extiende las plumas del cuello formando lo que parece una pequeña falda negra perfectamente circular y comienza a bailar en círculos. Las 6 plumas que sobresalen de su cabeza son la única diferencia visible entre machos y hembras. Es uno de los espectáculos más insólitos del mundo animal. La estación BRT elevada de Xiamen, inaugurada en agosto de 2008, es la primera red de autobús de tránsito rápido elevado de China. Usa carreteras exclusivas en altura y carriles reservados en puentes, permitiendo alcanzar 60 km por hora sin interferir con el tráfico. Su modelo ha sido replicado en varias ciudades como alternativa económica al metro subterráneo. El Green Shade es un sistema de canopias vegetales que reduce naturalmente la temperatura de espacios urbanos en verano sin consumo de energía eléctrica, purifica el aire y aporta biodiversidad, y puede instalarse tanto en espacios públicos como en terrazas y patios privados. Es una respuesta práctica y ecológica al problema del calor en las ciudades. Vladimir Shmondenko, conocido como Anatoly, es un powerlifter de élite capaz de ejecutar sentadillas con más de 200 kilogramos y levantamientos de peso muerto de casi 300 kilogramos. Su fama en internet viene de disfrazarse de abuelito débil o limpiador de gimnasio para sorprender a quienes lo subestiman con demostraciones de fuerza impactantes. Sus videos acumulan millones de vistas. El restaurante Casa Pedro de Madrid afirma haber abierto sus puertas en el año 1702, lo que lo haría 23 años más antiguo que el Sobrino de Botín, que ostenta el récord Guinness como el restaurante más antiguo del mundo desde 1725. Aunque un incendio durante la Guerra Civil Española destruyó los archivos privados de Casa Pedro, documentos en el Archivo Nacional confirman su existencia al menos desde 1750. El debate gastronómico sobre cuál es el más antiguo sigue vivo. La vizcacha es un roedor sudamericano que habita desde Bolivia hasta la Patagonia Argentina, famosa en internet por su expresión facial permanente de profunda decepción. Puede alcanzar hasta 80 centímetros de largo, tiene orejas grandes, mantiene los ojos casi cerrados y posee un pelaje pardo claro. A pesar de su cara de pocos amigos, es completamente inofensiva y vive en colonias tranquilas. Alessandro Tapa construyó una bicicleta de 6 metros de largo que realmente funciona, aunque maniobrarla exige una habilidad fuera de lo común. La longitud extrema hace que la tracción y la dirección operen de forma completamente diferente a cualquier bicicleta convencional. Es tanto una hazaña de ingeniería artesanal como una atracción visual que llama la atención de todos. El Paternoster es un ascensor que nunca se detiene, instalado en el Ayuntamiento de Praga. Consiste en una cadena de compartimentos abiertos para 2 personas que se mueven en ciclo continuo hacia arriba y hacia abajo sin pausas. El usuario simplemente sube y baja del compartimento en movimiento, y su nombre viene de las primeras palabras del Padre Nuestro en latín. Por su parecido con un rosario girando, el mango Mahachanok de Tailandia se exporta a varios países por su pulpa excepcionalmente dulce y la ausencia total de semilla. Su piel suave y su forma alargada lo hacen visualmente atractivo en mercados de alta gama. Es uno de los mangos más apreciados del mundo, tanto por su sabor como por su facilidad para comer y procesar. La montaña Fanjingshan, en la cordillera,
Wuling de China, tiene 2.572 metros de altura y una forma tan peculiar que la hace inconfundible. Es uno de los 5 lugares sagrados del budismo chino y forma parte de la Red Internacional de Reservas de la Biosfera de la UNESCO. Es reconocida como Tesoro de la Tierra y la Humanidad. Ryoyu Kobayashi pulverizó el récord mundial de salto de esquí al lanzarse desde una rampa especialmente diseñada en Islandia. Estuvo en el aire durante unos 10 segundos antes de aterrizar a 291 metros del punto de lanzamiento, superando en 37.5 metros el récord anterior de 253.5 metros. Una hazaña que redefine los límites del deporte de la nieve. Marau Ibrahim ostenta 9 récords Guinness y es conocida como la creadora original de los patines con tacón de aguja funcionales. Uno de sus récords fue recorrer 100 metros patinando mientras giraba simultáneamente 3 aros de hula hula en 27.26 segundos. Su combinación de acrobacia, equilibrio y velocidad la convirtió en una de las figuras más singulares del mundo de los récords. La planta Oxalis, conocida como trébol de madera, tiene un mecanismo fascinante para dispersar sus semillas. Sus cápsulas maduras acumulan tensión interna que se libera de golpe al mínimo contacto. La energía liberada es tan potente que lanza las semillas a gran distancia de la planta madre, pudiendo activar en cadena las cápsulas vecinas. Más que un mecanismo de defensa, es una adaptación evolutiva para colonizar nuevos territorios con máxima eficacia. Anouk Garnier escaló la Torre Eiffel de París utilizando solo sus manos, piernas y una pequeña cuerda de seguridad sin usar el interior del monumento. Completó el ascenso en tan solo 18 minutos, demostrando una forma física y una determinación extraordinarias. Convirtió el icónico símbolo de la capital francesa en un escenario de montañismo urbano. El Watercar EV es un vehículo anfibio eléctrico que transporta hasta 6 personas tanto por carretera como por el mar, pasando de un modo al otro con solo pulsar un botón. Incluye ruedas retráctiles, un casco de aluminio relleno de espuma, prácticamente insumergible, y una capota estructural que facilita el acceso de los ocupantes. Es uno de los prototipos de movilidad multimodal más avanzados que existen. El Chukudu es un vehículo artesanal que desde hace más de 40 años es esencial en comunidades del este de la República Democrática del Congo. Fabricado con madera de eucalipto y neumáticos reciclados, funciona como un scooter de gran tamaño que permite transportar cargas enormes de forma eficiente y económica. Sin motor ni tecnología moderna, sigue siendo una herramienta indispensable de subsistencia. Una cámara ultravioleta revela los daños que el sol produce en la piel mucho antes de que sean visibles a simple vista. Experimentos con grupos de personas mostraron manchas y alteraciones que el ojo humano no percibía, junto con la efectividad real de los protectores solares. Las imágenes son tan impactantes que han sido usadas en campañas de salud pública para promover el uso diario de protector. En Dubái se vendió una tarjeta SIM con el número de teléfono 4 7 consecutivos, de enorme valor simbólico para los supersticiosos. El ganador de la subasta pagó 3.2 millones de dirhams, equivalente a unos $714.400 estadounidenses. Un recordatorio de que el valor de las cosas lo determina la creencia, no la utilidad. El Museo del Futuro de Dubái fue inaugurado en febrero de 2022 en el distrito financiero de la ciudad. Tiene 78 metros de altura, una fachada con más de 14.000 metros de caligrafía árabe iluminada y 30.000 metros cuadrados de superficie, con espacios de exposición, teatro, laboratorio y centro de investigación. Su diseño toroidal lo convirtió en uno de los edificios más fotografiados del planeta. Razas como el Pitbull Terrier están prohibidas o severamente restringidas en países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido por su reputación y características físicas. El Rottweiler requiere registros especiales en Australia y Nueva Zelanda,
mientras que el kangal o pastor de Anatolia está prohibido en Dinamarca por ser un perro criado para enfrentar lobos. Muchos expertos señalan que la educación y la socialización son más determinantes que la raza para el comportamiento. El Rolling Bridge de Londres, también conocido como el puente giratorio de Paddington, es un puente peatonal retráctil de estructura octagonal que se pliega sobre sí mismo como un mecanismo de relojería. Cuando necesita abrirse para el paso de barcos, un sistema hidráulico de 14 cilindros lo enrolla creando un espacio libre de 12 metros de altura. Su diseñador, Thomas Heatherwick, ganó el primer Structural Steel Design Award tras su instalación en el año 2004. El dron submarino Manta Ray, de la Marina de los Estados Unidos, puede permanecer operativo en los océanos durante semanas sin recargar combustible. Completó pruebas a gran escala frente a la costa sur de California, y su diseño imita la forma de la manta raya marina para lograr una hidrodinámica excepcional. Puede cumplir misiones prolongadas sin poner en riesgo vidas humanas. La Antilia Tower de Mumbai es la casa privada más cara del mundo, construida por Mukesh Ambani con un coste superior a los $1.000 millones. Tiene 27 pisos, 3 helipuertos, sala de cine para 50 personas, centro de salud y estacionamiento para 160 vehículos. Se estima que necesita más de 600 empleados solo para funcionar. Según una leyenda alemana de la Edad Media, besar a un burro podía curar el dolor de muelas. La creencia surgía de la supuesta capacidad curativa de los animales en la tradición popular, pensando que el contacto con el burro transfería energías sanadoras. Naturalmente, esta práctica carecía de cualquier respaldo científico y hoy se recomienda encarecidamente acudir a un dentista en su lugar. El tucán celeste habita en los bosques montanos de los Andes, desde Venezuela hasta el noroeste de Perú, y mide en promedio 51 centímetros con un pico de entre 10 y 11 centímetros. Su plumaje es negro en la parte superior, con garganta blanca y pecho azul claro. La base de su cola es roja, la superior amarilla y la punta castaña, convirtiéndolo en uno de los tucanes más coloridos del continente. El cuarteto musical Viral interpretó Billie Jean de Michael Jackson, con 4 músicos tocando simultáneamente una sola guitarra. Cada integrante tenía asignada una parte diferente del instrumento, y la coordinación necesaria para que sonara coherente es realmente extraordinaria. El video se difundió masivamente por la creatividad de una actuación que nadie esperaba que funcionara. En tan solo 30 minutos, el cuerpo humano genera suficiente calor metabólico como para hervir casi medio litro de agua. Esta energía proviene de la actividad constante de respirar, digerir y mantener la temperatura corporal en el rango óptimo. Es una prueba de la increíble eficiencia de nuestro organismo como máquina biológica. Lloyd Martin, un corredor de 19 años de Cardiff con síndrome de Down, hizo historia al convertirse en la persona más joven con esa condición en completar el maratón de Londres. Con el apoyo de su madre y 5 meses de entrenamiento intensivo, estableció un nuevo récord mundial en su categoría. Su hazaña sirve de inspiración para personas en todo el mundo. En 1987 fue grabado el último macho de una especie de pájaro llamada Kawai-o-o. El animal cantaba buscando a una hembra que ya no existía, sin saber que era el último de su clase. Esa grabación es hoy uno de los registros más emotivos de la historia de la biología. Un canto de despedida sin respuesta de una especie que el mundo dejó desaparecer. La palabra cementerio proviene del griego koimeterion, que significa literalmente lugar para dormir. Esta concepción cristiana de que los cuerpos descansan en el cementerio hasta la resurrección explica la similitud entre las palabras cementerio y dormitorio. Lo que parece una coincidencia lingüística encierra siglos de filosofía sobre la muerte y el descanso eterno. El icónico sonido del aura del Super Saiyan en Dragon Ball no se creó con efectos digitales, sino con latidos del corazón de un bebé en el útero capturados por equipos de ultrasonido.
Esos latidos fueron luego procesados con efectos de audio para crear esa sensación de energía y poder. Una elección del diseñador de sonido para que el sonido resultara a la vez familiar y extraordinariamente poderoso. Las catacumbas de París albergan los restos de más de 6 millones de parisinos en túneles originalmente excavados para extraer piedra caliza. A finales del siglo XVII, los cementerios de París estaban desbordados y sus restos fueron trasladados a estas canteras abandonadas, creando el osario subterráneo más grande del mundo. Desde 1809 se abren al público, atrayendo casi 550.000 visitantes al año. La tienda Lego de Barcelona fue la primera flagship store de estas características en Europa y la tercera en el mundo, con 800 metros cuadrados diseñados para el retail experiencial. Los visitantes pueden personalizar sets, participar en actividades y ver sus caras recreadas en Lego. La visita en sí misma es una atracción independiente del producto. La doctora chilena Apolinaria García, tras 17 años de investigación en la Universidad de Concepción, desarrolló el primer probiótico capaz de eliminar la bacteria Helicobacter pylori, principal factor de riesgo para el cáncer gástrico. El tratamiento se basa en la cepa Lactobacillus fermentum huco 979C, que crea una barrera protectora en la mucosa del estómago, impidiendo que la bacteria se adhiera y desplazándola fuera del organismo. A diferencia de los antibióticos tradicionales, actúa sin generar resistencia bacteriana ni efectos secundarios. El idiom, en la Biblioteca Municipal de Praga, es una obra de arte del año 1998, formada por una torre cilíndrica de 8.000 libros apilados en círculo, sellada en ambos extremos por espejos. Al asomarse por la apertura central, la imagen se multiplica infinitamente, generando la sensación de un túnel interminable de libros. Una experiencia casi hipnótica sobre el peso acumulado del conocimiento humano. El caracara norteño es un ave rapaz oportunista de entre 49 y 58 centímetros de longitud, con envergadura de 120 centímetros. A diferencia de la mayoría de las rapaces, camina y corre en el suelo con frecuencia y es capaz de ahuyentar a buitres mucho más grandes de los cadáveres que encuentra. Su nombre proviene de un vocablo indígena que imita el sonido que emite. La empresa TCL presentó un televisor plegable de 65 pulgadas con resolución 8K que puede transformarse en una mesa funcional gracias a su pantalla ultra delgada y flexible. La pantalla soporta hasta 100.000 curvas sin deteriorarse y tiene una velocidad de actualización de 120 Hz. Introduce un concepto completamente nuevo de lo que puede ser un televisor en el hogar. El vehículo blindado ucraniano Ingwer 3 tiene un motor de 356 caballos, transmisión automática, Allison, suspensión independiente y sistema de inflado automático de neumáticos. Diseñado para terrenos extremos, ofrece una maniobrabilidad excepcional en condiciones de combate activo. Es una solución de defensa y movilidad táctica adaptada al conflicto en Europa del Este. Un perro y un cerdo protagonizaron uno de los videos más virales de internet al ser filmados pasándose el balón con sus patas en un patio nevado con una coordinación sorprendente. El video generó asombro por la naturalidad con la que dos animales de especies tan distintas interactuaban alrededor del juego. Un ejemplo de que la inteligencia social animal sigue sorprendiendo. Paul Burton es un pianista que pasó de tocar ante salas llenas en Yorkshire a vivir en Tailandia tocando el piano para elefantes ciegos y discapacitados en un santuario. Aunque los elefantes no pueden verlo, su respuesta a la música es palpable. Balancean sus cuerpos al ritmo de las notas en señal de aprecio. Un músico que encontró en los animales su público más especial. Los binoculares con inteligencia artificial de Mark New identifican más de 9.000 especies de aves y animales al enfocar y pulsar un botón, con resultados en aproximadamente 5 segundos. Pueden enfocar objetos hasta 3 metros de distancia, compensar defectos visuales entre -7 y 5 dioptrías y ofrecer 15 horas de autonomía.
una herramienta revolucionaria para la observación de la naturaleza. El radiotelescopio esférico de 500 metros de apertura, conocido como FAST y apodado el Ojo de China, es el radiotelescopio más grande del mundo. Con medio kilómetro de diámetro, sus misiones incluyen la búsqueda de ondas gravitacionales, el sondeo de materia oscura y la detección de posibles señales de civilizaciones extraterrestres. Es la herramienta de observación astronómica más ambiciosa jamás construida. La orquesta dirigida por colas de perros fue un experimento donde los músicos debían seguir el movimiento de las colas de los animales frente a distintos estímulos. Cuando la cola subía ante las golosinas, tocaban más fuerte. Cuando bajaba ante las verduras, más suave. El resultado fue una partitura azarosa y emotiva, gobernada por las emociones sinceras de los perros. El complejo residencial Les Espaces d'Abraxas, a 12 kilómetros de París, fue diseñado por Ricardo Bofill entre 1978 y 1982. Consta de 591 departamentos en 3 sectores: el teatro, el palacio y el arco. Su arquitectura posmoderna monumental lo convirtió en locación de películas de ciencia ficción, y millones de espectadores lo han visto sin saber que era un edificio habitado real. El XCIN 300 es una caravana retro fabricada en Japón que puede convertirse en food truck con una sencilla transformación. Mide 4.52 metros de largo, 2.12 metros de ancho, pesa 730 kilogramos y tiene un interior completamente modular. Su construcción en aluminio y dimensiones compactas la hacen ideal para nómadas que quieren casa y negocio en uno. Los caballos de carrera de alto rendimiento incluyen hidroterapia y natación en sus programas de entrenamiento. Los spas de agua salada, las cintas de correr acuáticas y las piscinas climatizadas forman parte de la rutina de los ejemplares más competitivos. La natación desarrolla músculo y condición cardiovascular con mucho menos impacto articular que el entrenamiento en pista. La araña bananera o araña errante brasileña es uno de los arácnidos más peligrosos del planeta. Es un depredador activo que caza insectos, anfibios e incluso ratones, y a diferencia de la mayoría de las arañas venenosas, es notoriamente agresiva y no duda en atacar cuando se siente amenazada. Eso la convierte en una de las más temidas de América del Sur. La mina de sal de Turda, en Rumania, ha sido explotada desde la antigüedad y operó sin interrupción entre los años 1075 y 1932. Desde 1992 es un destino turístico muy popular, con temperatura interior constante de entre 10 y 12 grados Celsius. Cubre un área de 45 kilómetros cuadrados, con un espesor de unos 250 metros, y los expertos la consideran el lugar subterráneo más bello del mundo. Sam Barsky es un estadounidense que desde 1999 combina su amor por los viajes con tejer suéteres que representan cada lugar que visita. Ha tejido Times Square, Stonehenge, San Francisco e incluso el lanzamiento de un cohete, acumulando con su esposa una colección que funciona como un álbum fotográfico de lana. Es un souvenir que te pones encima. Cada dirección registrada en el mundo es única. Al registrar una propiedad, esta recibe una combinación específica de números y letras que la distingue de cualquier otro punto en el planeta, funcionando como un sistema de coordenadas que permite localizar cualquier lugar con precisión absoluta. No existen dos direcciones iguales en el mundo. La carretera del Gran Cañón Jingkou, en China, tardó casi 7 años en construirse, y tiene una extensión de 26 kilómetros sobre un viaducto suspendido entre acantilados esculpidos por el río Dadu durante millones de precisamente 6 kilómetros. El resultado es una vía que parece flotar en el vacío sobre uno de los paisajes más dramáticos del país. Su construcción requirió soluciones técnicas que no existían antes de este proyecto. El Wuhan Dream Plaza de China es el centro comercial más grande del mundo, con hasta 800.000 metros cuadrados de superficie, equivalentes a 110 canchas de fútbol profesionales.
Dentro conviven tiendas de todas las categorías, restaurantes, hoteles y zonas de entretenimiento que permiten que una persona pase días enteros sin necesidad de salir. Un ejemplo extremo de la escala con que construye China. La Sinfonía de las Piedras en Armenia es una formación geológica de columnas de lava volcánica de casi 50 metros de altura, que asemejan las tuberías de un enorme órgano de catedral. Estas columnas tienen entre 5 y 6 lados perfectamente simétricos y se formaron por el enfriamiento y cristalización lenta de lava volcánica hace miles de años. Son uno de los paisajes naturales más imponentes de la región. El Donkerboard 22 acelera de 0 a 100 km por hora en apenas 2.5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 290 km por hora. Su chasis fusiona acero tubular con fibra de carbono, dándole el doble de rigidez que el Corvette Cocho GTO. Una combinación de rendimiento y estructura que lo ubica en un segmento muy selecto del automovilismo. La carretera de Milford Sound en Nueva Zelanda atraviesa el fiordo más famoso del país, con acantilados de cientos de metros y cascadas que se despeñan desde las alturas. En ciertos días, la neblina convierte el paisaje en algo entre mágico e irreal. Para muchos viajeros es una de las experiencias más memorables de sus vidas, no por la velocidad, sino por la belleza que obliga a detenerse. Una mujer sorprendió a internet al tejer con técnica crochet una funda completa para el exterior de su automóvil, cubriendo cada centímetro del vehículo con una textura artesanal única. El proyecto requirió meses de trabajo meticuloso y demostró que la creatividad no tiene límites a la hora de decidir qué superficie merece convertirse en un proyecto de tejido. En Benín y Nigeria, existe una figura ritual del vudú conocida como Sangbeto, cuyo nombre significa literalmente cazador de la noche. Son los guardianes espirituales de las comunidades, encargados de proteger al rey y a los vecinos ahuyentando espíritus malignos durante las horas nocturnas. Su presencia se manifiesta a través de danzas con trajes elaborados que esconden completamente al portador, y su aparición es considerada sagrada. La polidactilia es una condición congénita que hace que una persona nazca con más dedos de lo normal en manos o pies. Es una de las afecciones de nacimiento más comunes en extremidades, frecuentemente hereditaria, y los dedos adicionales pueden variar desde una pequeña protuberancia hasta un dedo completamente formado con hueso propio. Pueden aparecer en cualquier posición de la mano. Y hasta acá llegamos con este recorrido. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete si todavía no lo hiciste y activa la campanita para no perderte ningún dato curioso del próximo video de Zarpado.